Naruto. Una historia diferente. Prólogo. Esta historia comienza en uno de los momentos más difíciles que estaba viviendo el mundo shinobi, una guerra entre varios países, aldeas y grupos mercenarios por controlar un poder tan grande que los volvería invencibles, dicho poder dejado por seres antiguos no para la guerra, sino para la paz. Desde el momento en que los primeros shinobis poderosos se dieron cuenta que al controlar ese poder, podían hacer que cualquier enemigo se inclinara ante ellos. Comenzaron una lucha por conseguirla, pero se dieron cuenta que no sería fácil ya que también habían guerreros justicieros que no permitirían que ese poder cayera en manos de mercenarios y el mundo se perdiera en la oscuridad. Ese poder llevaba el nombre de Byuus o monstruos con cola, los cuales eran 9 en total, pero había un problema que cada shinobi que quería obtenerlo tenía que enfrentar y era que cada Biyuu estaba en el interior de un ser humano llamado Jinchuriki. Algunos de ellos ya habían caído en manos de algunas aldeas shinobis y otros vivían escondiéndose de no ser atrapados. Debido a esta carrera por atrapar los Byuus, algunos ninjas mercenarios llegaron al extremo de atacar aldeas shinobis y destruirlas únicamente por ambición. Una de las batallas más sangrientas fue la que vivió la aldea oculta de la hoja o también conocida como Konoha, en la cual se sabía el Biyuu más fuerte estaba oculto. Una noche una mujer pelirroja estaba en labores de parto en medio de una gran batalla que se estaba librando cerca del sitio donde ella y un rubio se habían ocultado para evitar ser atacados y que su hijo pudiera nacer y vivir, pero no pasó mucho tiempo cuando un sujeto enmascarado los encontró e intentó asesinarlos para así poder obtener el Biyuu que estaba en la aldea. El rubio con mucha agilidad logró detener al enmascarado y alejarse con él para poder pelear y así derrotarlo sin el riesgo de perder a su esposa e hijo. Para mala suerte del rubio, el enmascarado era muy fuerte y no tuvo más remedio que intentar detenerlo el mayor tiempo posible, pero un ataque que ambos hicieron al mismo tiempo, el rubio logró hacer una técnica increíble que lo hizo desaparecer en un instante y aparecer frente a su esposa, que ya había dado a luz a un pequeño rubio con 3 marcas de bigotes a ambos lados de su rostro. Pero una amenaza aún mayor estaba acercándose a ellos, y es que el monstruo de las 9 colas comenzó a atacarlos y el rubio no tuvo más alternativa que usar una técnica prohibida para poder detener el Kyuubi. Cuando él por fin terminó el ritual de la técnica, el monstruo en un ataque mortal atravesó los cuerpos de la pelirroja y el rubio. Aún así lograron que la bestia fuera atrapada en un jutsu poderoso y comenzara a ser encerrado en el cuerpo del bebé, que apenas tenía unos minutos de haber nacido. Antes de morir ambos vieron a su pequeño bebé y le dieron sus últimas palabras: perdónanos, te amamos. Cerrando así sus ojos para siempre, el bebé fue llevado por unos ninjas a otro lugar seguro en donde no pudiera ser encontrado y pudiera vivir. Algún día ese bebé sería una leyenda. Fin del prólogo. Naruto. Una historia diferente. Capítulo 1. Niñez perdida. Han pasado 5 años desde esa noche terrible donde una pareja de shinobis habían perdido su vida por proteger a un bebé muy especial. Lamentablemente ese niño no crecería en un buen hogar, ya que desde el momento que sus padres dejaron este mundo fue dejado en un orfanato donde desde un principio no sería tratado igual que los demás huérfanos. Desde el momento de su llegada, los encargados del orfanato sabían quién era ese bebé, ya que los ambos que lo llevaron les explicaron la situación y los obligaron a no decir absolutamente nada, ya que el bebé en su interior tenía al monstruo que atacó la aldea la noche anterior. Llegaron a pensar en deshacerse del niño o incluso matarlo, pero sabían muy bien que si los ambos se enteraban que habían atentado contra la vida del niño, ellos serían ejecutados inmediatamente, ya que el rubio que dio su vida por ese bebé era nada más y nada menos que Minato Namikaze, el Yondaime Hokage, lo cual convertía a ese niño en el único heredero y descendiente del cuarto Hokage. Además no permitirían que el Biyuu en su interior cayera en manos de otra aldea y menos en las garras de un grupo de mercenarios con ideas retorcidas. Ese bebé llevaría el nombre de Naruto Uzumaki. En el orfanato todos los niños tenían sus respectivas camas, platos, ropa e incluso sus propios juguetes, pero el pequeño rubio desde que llegó fue tratado como una escoria o un ser despreciable. No tenía cama donde poder dormir, todas las noches buscaba un rincón donde poder acostarse y poder descansar. Su comida se la daban en una bolsa de plástico o simplemente no le daban de comer en varias ocasiones. No tenía juguetes, y solo tenía 2 mudadas de ropa las cuales tenía que lavar constantemente, ya que además era obligado a barrer todo el orfanato todos los días, lavar los baños, sacar la basura y muchas cosas más que los demás niños no eran obligados a hacer. Un día el pequeño rubio estaba a punto de comer un poco de pan y agua que le habían dado
Naruto y otros niños se acercaron a él y le tiraron al piso su comida, además le dieron unos golpes y patadas. Los encargados al ver lo que sucedió agarraron a Naruto y lo llevaron a rastros hacia un sótano y le dijeron: maldito niño monstruo solo causando problemas, de castigo te quedarás 3 días allí encerrado. En ese momento el pequeño niño comenzó a llorar ya que el lugar estaba oscuro y sucio. Durante esos 3 días nadie se acercó a darle comida y agua. Cuando por fin lo sacaron, el pequeño rubio salió temblando de frío, hambre y miedo. Fue llevado a un cuarto donde solo le dieron pan duro y agua. El niño solo agarró el pan y con muchas lágrimas en sus ojos comenzó a comerlo como si fuera la comida más deliciosa que había probado. Bebió el agua y en ese momento se dio cuenta que su vida sería miserable si no se iba de ese lugar. Pasaron algunos días y el invierno comenzó. El pequeño Naruto no tenía cómo protegerse del frío ya que nunca le habían dado ropa nueva y mucho menos abrigadora. La única ropa que tenía era ropa vieja que otros niños habían dejado de usar. En las noches frías él se metía en unas cajas de cartón y se cubría con unas bolsas de ropa sucia. Además no tenía zapatos. Todo el tiempo desde que recuerda había estado descalzo y sus pies tenían muchas cicatrices y moretones ya que los demás niños les gustaba pisarle los pies y lastimarle los dedos. El pobre niño no sabía que se sentía poder cubrirse los pies. Eran las 2 de la mañana en una noche muy fría, cuando el pequeño rubio se acercó a una ventana y vio como una luna llena brillaba en lo alto del cielo. Un viento muy frío daba en su rostro haciendo que sus labios se pusieran azules de lo frío que estaba. En el momento el niño tomó la decisión de irse y no volver nunca más. Era mucho mejor vivir en la calle o en alguna cueva, pero ya no quería seguir sufriendo más ese maltrato. Saliendo por la ventana, el pequeño rubio bajó por las ramas de un árbol hacia el patio del orfanato, se acercó a un muro que protegía el lugar y comenzó a subir usando una pequeña maceta que estaba cerca. Con mucha dificultad logró subir el muro y arrojarse al otro lado fuera del orfanato. De inmediato comenzó a correr con lágrimas en sus ojos y diciendo: juro que algún día me van a respetar y seré alguien importante. El pequeño rubio corrió durante un rato y llegó a un parque donde había unos juegos para niños. Él los vio y en su mente comenzó a imaginarse jugando en ellos con otros niños. Pero en ese momento escuchó un ruido cerca y volvió a correr porque pensó que eran los del orfanato que lo habían descubierto. Después otro buen rato corriendo se metió a un callejón donde habían unos cartones y bolsas y allí se quedó hasta que amaneció. Mientras tanto en el orfanato los encargados no encontraban al pequeño rubio por ningún lado, únicamente encontraron un pedazo de tela atorado en el muro, ya que el pequeño Naruto cuando se arrojó a la calle un pedazo de su camisa se rompió. En ese momento un gran miedo comenzó a circular en el cuerpo de los encargados, porque sabían que si el niño no aparecía y los ambos se daban cuenta que había desaparecido, serían llevados a interrogatorio y después serían ejecutados. Comenzaron a buscarlo por algunos lugares de la aldea pero no pudieron encontrarlo. El pequeño rubio al despertar vio que estaba en un callejón cerca de un mercado y sabía que en ese lugar podía conseguir algo de comer ya que un día antes no había comido nada. Sigilosamente caminó hacia el mercado y comenzó a pedirle a la gente que pasaba por allí un poco de comida. Algunas personas le daban pedazos de pan y agua que ya no querían. El pequeño Naruto sabía que no iba a poder sobrevivir así, pero mientras encontraba otra forma de poder conseguir comida él continuaba mendigando por las calles cerca del mercado de la aldea. Después de 4 días de su ida del orfanato, uno de los encargados se dirigió hacia la zona del mercado para buscar allí al pequeño demonio. No pasó mucho tiempo cuando logró verlo cerca de una venta de frutas pidiendo que le regalaran una manzana. Él decidió acercarse despacio hacia donde estaba el niño sin que se diera cuenta y poder atraparlo y llevarlo de nuevo al orfanato. Cuando llegó justo al lado de pequeño rubio, lo sujetó fuerte y le dijo: te atrape pequeño demonio, ahora te llevaré de regreso y te encerraré en el sótano hasta que aprendas a no volver a huir. El pequeño Naruto en ese momento sintió muchísimo miedo y en un movimiento de desesperación logró golpear al encargado en la boca con su cabeza, soltándolo de inmediato. El niño comenzó a huir en medio de toda la gente y el encargado gritó: detengan a ese monstruo. La gente lo miró con bastante interés y le preguntaron por qué le había dicho monstruo al niño y en ese momento él reveló lo que los ambos le habían prohibido decir. Ese niño lleva en su interior al monstruo que destruyó la aldea hace 5 años. En ese momento comenzó un gran alboroto en el mercado, muchos corrían huyendo de ese lugar, y otros corrieron persiguiendo al pequeño rubio para atraparlo y matarlo a golpes. Cuando el pequeño Naruto vio que una gran muchedumbre se dirigían hacia él con piedras, palos, cuchillos y gritando detengan a ese monstruo, hay que matarlo antes que nos mate a todos y destruya la aldea otra vez. El niño jamás había sentido un miedo tan grande como ese momento. Él sabía que si no corría sería víctima de toda esa gente.
El pobre niño corrió con un terror y lágrimas en sus ojos que pensó que su fin estaba cerca, corrió hasta que vio una gran puerta que decía Konoha Gakure. Corrió hacia ella y vio que era una salida de la aldea, logró llegar y comenzó a correr hacia un bosque que estaba en los alrededores. Corrió hasta que dejó de ver la aldea y nadie lo venía siguiendo. Logró llegar a un pequeño río donde pudo beber un poco de agua y cayó rendido a la orilla. Las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos nuevamente mientras su mente procesaba todo lo que había ocurrido, su corazón palpitaba tan rápido y fuerte que sentía que saldría de su pequeño pecho. Después de unos minutos el pequeño rubio estaba más tranquilo y se quedó dormido. Mientras tanto en el centro de la aldea varios ninjas y autoridades de Konoha investigaban qué había sucedido para que formara ese gran alboroto. Un Anbu le preguntó a una persona qué había sucedido, y esta le dijo un hombre con traje de maestro, aparentemente de un orfanato gritó detengan a ese monstruo y después dijo que era el mismo que destruyó la aldea hace 5 años. En ese momento el Anbu sabía a quién se estaba refiriendo. Se dirigió hacia otro grupo de Anbus los cuales se dividieron en 2 grupos. Un grupo se irán hacia la Torre Hokage a informar la situación y el otro hacia el orfanato a corroborar la información que había obtenido. Cuando los Anbus llegaron al orfanato, vieron a uno de los encargados con una cara de miedo ya que sabía que si los Anbus llegaban, su muerte sería segura. Uno de los Anbu le preguntó dónde está el pequeño rubio y él con voz entrecortada le dijo ese pequeño monstruo huyó de aquí hace 4 días y no lo pudimos encontrar. En ese instante el Anbu arrojó un dardo con una sustancia que hizo dormir al encargado del orfanato, llevándoselo hacia la sala de interrogación donde le esperaba un destino que es mejor no contarlo. El otro grupo de Anbus llegaron a la Torre Hokage en donde se encontraba el que era en ese momento el líder de la aldea. Era Hiruzen Sarutobi, el Sandaime Hokage. Él volvió a retomar el liderazgo de la aldea después que el Yondaime Hokage había muerto la noche del ataque del Kyuubi. Los Anbus le comentaron lo que sucedió y el Hokage les dijo busquen a ese niño y tráiganmelo aquí, no quiero que lo maten o que caiga en manos equivocadas. Los Anbus asintieron y salieron a buscar al pequeño rubio por toda la aldea, pasaron 5 horas y el pequeño rubio no fue encontrado. El Hokage solo esperaba que el niño estuviera bien y que tarde o temprano apareciera. Está atardeciendo y el pequeño Naruto despertó a la orilla del río donde se había quedado después de que casi lo atraparan. Su estómago le decía que tenía muchísima hambre ya que no pudo comer nada, decidió buscar algo de comer antes que anocheciera. Logró encontrar unas frutas en un árbol cercano. Después buscó un lugar donde poder pasar la noche, encontrando una pequeña cueva calientita y no pasar frío. Se recostó en un montón de hojas que pudo conseguir y se dijo a sí mismo, buenas noches Naruto.